Buenas, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema que nos habíamos quedado el día de ayer. Estábamos con la prueba de teoremas del complemento y el suplemento, que fue lo último que nosotros estuvimos trabajando. Entonces vamos a continuar. Por favor, me confirman si puede visualizar ya mi pantalla. Sí, gracias. Excelente. Bueno, entonces vamos a comenzar precisamente desde un ejercicio y ahorita vamos a ir visualizando los diferentes situaciones que podamos tener en este mismo. Entonces, vamos a ver. Vamos, lo estoy esperando que. Entonces vamos a comenzar a hacer el lodado y a ver, aquí hay un triángulo. Vamos a dibujar un triangulito. Bueno, entonces tenemos un triángulo y dentro del triángulo tenemos otro triángulo. Vamos a ver por aquí lo que va a estar o más ahí moviéndolo de tal manera que este triángulo quede por acá. Ahí está. Eh, Aquí vamos a tener algunos vértices como el A, B, C, D y E. Entonces aquí también vamos a tener algunos ángulos como el ángulo 1, que es esta parte que tenemos acá, el ángulo 2, el ángulo 3 y también el ángulo 4. Y lo que nos da es lo siguiente. Dado que dado que el ángulo A es congruente al ángulo D. Eso es lo que nos están señalando, que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2 y que el segmento AB es congruente al segmento CD. Entonces aquí lo que nos dice es pruébese eh, que cómo se llama que lo que nosotros tenemos acá es el segmento BE es congruente con el segmento CE. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, aquí a diferencia de todo lo que nos dieron anteriormente, es que no nos dieron un teorema ya establecido, a diferencia de lo anterior, sino que nos están dando ya una figura para que nosotros hagamos la demostración precisamente. Entonces, aquí ya omitimos los pasos porque ya se nos está dando el dado, el pruébese. Entonces, tal vez lo único que podemos ir pensando es hacer un plan y ejecutar la demostración. Entonces, aquí vamos a tener las afirmaciones y las razones. Entonces, vamos a poner nuestra T para hacer la demostración. Vamos a ver aquí. Aquí estaría la línea. Bueno, comenzamos con lo que ya nos dieron precisamente, que el ángulo A es congruente al ángulo D. Esto es porque ya no lo dieron. Al igual que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2, también ya no lo dieron. Y que el segmento AB es congruente con el segmento CD. También ya está dado. Bueno, entonces aquí viene la situación. ¿Qué otras cosas podemos observar? Por ejemplo, en el caso del ángulo 1, hay un ángulo que nos puede ayudar en este caso, porque aquí tenemos un ángulo 3 y estos dos ¿qué forman? ¿O qué se vuelven?
al estar a la par. Un ángulo suplementario. Es suplementario. Entonces, el ángulo Suplementario. 1 y el ángulo 3 son suplementarios. Esto prácticamente sería por Lo el mismo para postulado, 2 y 4, ¿ah? igual para el 2 y 4, exacto. Por el postulado de par de que tenemos acá, que se llama el postulado par lineal. Ese sería el que nos ayudaría a justificar esta situación. Como había dicho Carlos, también sería el 2 y el 4, que son suplementarios, nuevamente por el postulado de par lineal. ¿Qué podremos buscar en esta situación? Ya que estamos señalando que el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios, ¿a qué podríamos llegar a concluir? Si el 1 y 2 son suplementarios, ¿quién sería? Perdón, si el 1 y 2 son congruentes, ¿qué podríamos esperarnos en el caso del 3 y 4? Pues que también son, Congruentes por... como, Que también son congruentes, ¿verdad? como es decir, ¿Y esto qué nos ayudaría a justificarlo? Pues congruencia, ¿no? Postulado de congruencia. el teorema de ángulos Congruentes. congruentes. Eso es lo que podemos ir viendo. Va, ahora miremos en este caso, ya que tenemos estas situaciones, ya tenemos aquí algo que nos puede ayudar a justificar. Podríamos decir que el triángulo que tenemos precisamente de ABE es congruente al triángulo DCE. ¿Y esto por qué lo podríamos justificar? ¿Qué nos ayudaría a justificar esto? Sería por dos, el postulado de ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿tal vez? Exacto, el postulado de congruencia, el postulado de congruencia y lado, no, ¿cuál era? Ángulo, Ángulo, lado, lado, ángulo, ¿verdad? Bueno, y si estos dos, si el ABE y el DCE son congruentes, entonces yo podría ya estipular que la medida de el segmento AB, no, perdón, el del segmento BE es congruente con el segmento CE. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo podríamos justificar? sería tal vez por las partes comprobadas de un triángulo, por las partes ¿Congruentes? Son concretas de un triángulo congruentes. comprobados. ¿Congruentes? Congruentes son congruentes. Mm. Es las partes correspondientes del triángulo congruente son congruentes. ¿Vamos? ¿Alguna duda con respecto a esta demostración? El licenciado, discúlpeme, en Dígame. esta, en estas, en la penúltima, donde dice triángulo de ABE, ABE es congruente con el triángulo DEC, ¿ya? Ujú. Cuando yo le dije que era, le dije posiblemente era por el teorema de ángulo, lado, ángulo.
tenía dudas de cómo estábamos viendo este triángulo, el triángulo de Este, CO, sí, y el va, mire, otro, pues, como nosotros estamos viendo, aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos otro triángulo. sí. Entonces, algo que nos están dando es que este ángulo es congruente con este. Es lo primero que nos están señalando. Entonces, otra cosa que nos están señalando es que el ángulo de A, o sea, este ángulo, es congruente con este ángulo. Ah, sí, discúlpeme, es que lo que pasa es que como entré un poquito, muy poquito, un poquito tarde, no había visto esa primera afirmación. Sí, ahí Ah, va. estamos. No, no, no Disculpe. se preocupe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a la siguiente, que es, vuelvo a repetir, la idea de esto es que ustedes vayan construyendo la estructura. Entonces aquí vamos a colocar lo dado y cómo y qué es lo que quiero que demuestre. Entonces aquí nos van a decir que el ángulo FGH y el ángulo IHG son, son ángulos rectos, son ángulos rectos. Eso sería lo primero. Que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Y aquí lo que queremos es pruébese, llegar a probar precisamente que el triángulo IHG es congruente con el triángulo FGH. Bueno, entonces les vamos a dejar el tiempo para que lo traten de resolver. Quiero escuchar ideas. Vamos a dejar un tiempito, por favor.
Licenciado, Carlos, mire, disculpe, eh, yo solo le podría leer algunas de las afirmaciones. dígame. Por ejemplo, a mí yo digo que dado tenemos que el ángulo uno y el ángulo 2 son congruentes, ¿verdad? ¿Mm? Pero no usé bueno, ¿cómo escribo la situación de que el ángulo FGH y el ángulo IHG son Rectos. rectos? Eso póngalo así, que son rectos. Así, y también lo pongo dado. Bueno, Ajá. entonces ahora yo llegaba que pues abajo del uno puse el ángulo 3 y puse que el ángulo uno y el ángulo 3 son complementarios. El ángulo 3. ¿Cuál sería su ángulo 3? El que es complementario en el ángulo G. El Ah, o uno y sea, el 3. sería 1 y 3, podría ser así, son complementarios. ¿Así? Uno y sería el 3 en esa parte y la El- otra. Y en el otro extremo, en el H, puse el 4. Ujú, ujú. Entonces puse que el ángulo uno y el ángulo 3 son complementarios y el ángulo 2 y el ángulo 4 también son complementarios. Pero Ajá. ahí es por el postulado de par lineal o es Bueno, otro, esa es la definición de complementos. por la definición de complemento sería, ¿verdad? Exacto. Bueno, Y entonces, ajá. de ahí seguía con la otra afirmación que el segmento GH y es congruente con el GH por el segmento congruente consigo mismo. Vamos a ver, el segmento GH GH es es congruente. congruente consigo mismo. Sí, Ajá. solo que ahí utilizamos propiedad reflexiva. ¿Se recuerda que ya lo habíamos dicho? ¿Propiedad qué es? Reflexiva. Ah, sí, ya lo había hecho desde mí, pero volví a usar ese reflexiva. Ujú. Y por último, pues me quedaría que el triángulo IHG es congruente con el triángulo FGH por el, por el postulado de congruencia de ángulo, lado, ángulo. Ya. Bueno, mire, pues, en este caso es importante señalar que hace falta una citación. Es que lo que pasa es que aquí tiene que ir señalando todo lo dado para poder indicar y justificar la situación. Entonces aquí lo que podemos señalar es de que ya que el ángulo GFGH y el ángulo IHG son rectos, entonces la medida de esto son iguales, están 90 grados. Y por tal razón, el ángulo FGH es congruente al ángulo IHG. Entonces ahí ya, por un postulado, ya puede asegurar la situación. Ok, gracias. Muy bien, muy bien.
¿Cómo vamos? ¿Ya terminaron? No, yo estoy intentando, pero no, no me da nada, o sea, no me sale. Vamos a ver a partir de donde usted llegó, de donde usted llegó, me va avisando hasta dónde se había quedado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, pues medio hice casi como Carlos, lo que no me queda al final porque pues obviamente hay que tener un postulado de ángulo lado a ángulo, o ya sea lado lado lado, o ya sea lado ángulo lado, pero no me queda ninguna de esas. Va, ahorita vamos a ver. Vamos a comenzar entonces con lo que nos están dando. Nos dicen que el ángulo FGH y el ángulo IHG son de 90 grados. Bueno, entonces también que tenemos que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Esto es por dado, ¿verdad? Entonces venimos con la primera premisa. Si estos son ángulos rectos, esto significa que la medida del ángulo FGH es igual a la medida del ángulo IGH y esto es 90 grados, que nos están diciendo que es un ángulo recto. Entonces, ¿qué podríamos ayudar para estipular esta situación? Pues la definición de ángulos rectos. Bueno, venimos en este caso, señalamos que el ángulo 1, como había dicho su compañero, y el ángulo IGH, sería el ángulo 1 y el ángulo IGH, que es el que tenemos acá, son complementarios. Entonces, ¿qué podemos utilizar en esto? Son definiciones, la definición Complementarios. de complementarios, exacto. También tomando la misma idea del ángulo 2 y el ángulo que tenemos acá, que sería el FGH. Vamos a ver, habíamos dicho el Sería ángulo FHG. es exacto, FHG estaría. Sí. No, 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 sí sería FGH, porque es este ángulo que se va produciendo, ¿eh? Vamos a ver, No, porque como FHG, queremos, ajá, como queremos FHG, 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 ¿cierto? FHG, son complementarios. Eso sería por la definición de complementario, ¿verdad? Es la misma situación. Entonces, si este es complemento a esto, este es complemento a esto, podríamos asegurar que el ángulo IGH es congruente al ángulo FHG. ¿Y esto por qué lo podemos afirmar? A ver, ¿qué nos ayudaría a afirmar esto? Pues algo que ya habíamos señalado aquí en los teoremas de los congruentes, que dice que dos ángulos que son complementarios al mismo ángulo son congruentes. Entonces ese es un teorema que ya demostramos. Entonces este sería por el teorema del complemento de congruentes. De congruentes. Bueno, miremos en el caso de esta situación que estamos tomando, eh, algo que había señalado Carlos, y esto es lo que nos ayudaría bastante, es que el segmento GH es congruente con el mismo. Y aquí, ¿por qué lo justificamos? Ya dijimos que hay una parte que podemos utilizar por la propiedad reflexiva. Que eso dijimos que ya lo era. O sea, ya no utilizamos que es congruente consigo mismo, sino ya abreviamos a propiedad reflexiva. Entonces, aquí ya podemos asegurar que el triángulo IHG
es congruente con el triángulo FGH. ¿Por qué? ¿Por qué postulado? Postulado de congruencia. ¿Cuál sería el postulado que nos ayuda acá? Ángulo, lado, no. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, Ángulo, lado. ángulo, Ángulo. ángulo, exactamente. Ahí estamos, y ahí ya con esto, pues nosotros ya estaríamos señalando que son congruentes por la misma situación, ya por el mismo postulado de ángulo, lado, ángulo. Bueno, entonces vendríamos con esta actividad. Siempre vamos a pedir que, Lick, perdone, dígame, José. ¿cómo ahí? Fíjese que no sé si podemos utilizar, por ejemplo, yo en uno y en dos, pues, utilicé, por ejemplo, uno primo y dos prima. No sé si podemos utilizar también esa nomenclatura. Para ir señalando Ajá, bueno, realmente sí podría utilizarlo o podría llamarle como otros ángulos como lo había señalado su compañero también. Sí, no, no hay problema, porque es complemento, ¿verdad? gracias. Muy bien, bueno, entonces miremos aquí esta actividad y pues ya habíamos hablado de que nos íbamos a enfocar en la parte de cómo se llama, de enfatizar las situaciones. Entonces les voy a pedir que de aquí ustedes seleccionen 3 y la hagan. Seleccionen 3 de todas estas y las hagan siempre que sean impares. O pueden hacer pares si gustan también, no hay problema. Entonces, de estos 14 pueden seleccionar solamente 3 para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tómanle captura de una vez y me avisan cuando ya. ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien, vámonos a la siguiente. Acá dice en las impares, si la medida del ángulo A es X, entonces el complemento del ángulo A mide tanto. Eso es lo que tendrían que hacer. Y acá dos ángulos son suplementarios. La medida de uno de ellos es 4 veces la medida del otro. Encuentra las medidas de los dos ángulos. Entonces aquí podemos hacer de una vez la 15 y la 17. ¿Estamos? Me avisan cuando ya le tomen foto. Licenciado Vicente, fíjate que cuando, por sanidad, diría yo, la parte de toda la secuencia que uno lleva para ir basándose en los postulados, en los teoremas, es fundamental, porque yo me había brincado ese paso viéndolo gráficamente que estos ángulos eran de esa manera, ¿verdad? Ujú, ujú, Entonces, ujú. si en dado caso nos encontráramos con una respuesta así empírica, por, por usar un término, ¿cómo estaríamos con las calificaciones? Ya, mire pues. Con lo que dice mi compañero que tenía el uno prima y No, dos. mire, yo comprendo esas situaciones. Si usted usa una sustitución así, yo voy asimilando su razonamiento, Carlos. O sea, de eso ni se preocupe. Porque la idea Ujú. aquí es que usted vaya tomando en consideración o inclusive tal vez algo para que usted vaya señalando, podría señalar o para ir utilizando en su construcción, podría señalar el ángulo 3, podría decir que el ángulo 3 eh, va a ser llamado como en lugar del ángulo eh, y, y, IGH, ¿verdad? Que podríamos decir en este caso, para hacer la Ajá. sustitución. O sea, usted me va a ir colocando este tipo de razonamiento que usted está utilizando para que yo también lo vaya
Sí, porque ya en algunas de las tareas que estaba viendo, pues a mí me quedaba algunas, ya usé esa estrategia yo creo que fue José el que lo comentó, Manuel, no sé, del hecho de que estaba usando los primas, ¿verdad? Los números primados para diferenciar los dos segmentos, Bueno, pero está bien, era solo una pregunta para, no, está de él, bien. Pero tal porque vez sí sería bueno que usted vaya justificando, decir, bueno, el uno prima lo voy a utilizar como complemento para ir señalando esa situación. Tal vez lo va marcando aquí en la figura específicamente o lo va señalando para que así se sí, vaya siendo más claro. tratando de buscar los elementos que me han dado, las premisas que me han dado de base. Exactamente. Sí, entonces ahí está. Porque también la otra pregunta que viene aquí, que es, y tal vez diríamos infantil, es el hecho de que uno tal vez no se recuerda del El teorema o no se razonamiento. recuerda del postulado. No, digamos, sí, sería prácticamente en el razonamiento y uno lo dijera en este caso por el Por complemento de congruencia 90 así grados mismo. por Por complemento de 90 grados, o lo que le puse yo cuando decía aquí que en lugar de usar la propiedad reflexiva, le usé el S, congruente así conmigo. ajá, entonces, No, no hay problema. Yo voy comprendiendo eso, Carlos. No se preocupe por ello. ok, gracias, Muy bien. Siempre la misma indicación que digo es que siempre en las razones trate de ser explícito en lo que usted está señalando, ¿verdad? Con eso no hay ningún problema, porque si es congruente consigo mismo, bueno, yo ya sé que es la reflexiva, ¿verdad? Vamos. sí, gracias, Muy bien. Bueno, entonces aquí sí vamos a hacer las tres impares, y que solamente las dejé las tres precisamente, y para que ustedes vayan utilizando los teoremas y todas las situaciones para ir haciendo las pruebas, que es lo que aquí interesa mucho en el curso, hacer esas pruebas. Estamos, ¿ya le tomaron fotografía? Gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a entrar al uso de teoremas, que va a ser el uso de ángulos. Entonces, ya que empezamos a hablar acerca de los ángulos verticales, aquí vamos a estar hablando precisamente de los pares de ángulos que son formados por un par de rectas que se intersecan. Entonces, tal vez aquí es importante señalar la definición. Vamos a bajar un poquito esto. Que la definición de, de ángulos verticales es la siguiente. Los ángulos verticales son dos ángulos formados por dos rectas. Que se intersecan pero que no son un par lineal, o sea, que no van formando los suplementarios, ¿verdad? De ángulos. Entonces, en el caso de aquí, nosotros podemos ir señalando algunas situaciones que nos pueden favorecer. Imaginémonos de que tenemos una recta acá y otra recta acá. Entonces vamos a señalar que esto sigue su curso, por eso es de que vamos a poner las flechitas. Y vamos a decir que aquí tenemos el ángulo 1, el ángulo 3, el ángulo 2 y el ángulo 4. Entonces, ¿qué podemos aseverar a partir de estos puntos con los conocimientos que nosotros tenemos? Pues primero que el ángulo 1 y el ángulo 2, ¿qué son? El 1 y el 2 suplementarios, son suplementarios. Vamos a ver. En el caso del ángulo 3 y 2, también, son suplementarios.
Bueno, vamos a poner aquí para no copiar todo esto. 4 y 3 y 1 y 4 serían también suplementarios. El 1 Y ¿y cuál 4. es? Y 4. 1 y 4. ¿Y cuál otro? El 3 y 4. El 3 y el 4 también son suplementarios. Ahora miremos en el caso de acá, el ángulo 1 y el ángulo 3. Y Eso aquí es tenemos, cuando les ponemos a los pobres patojos a sufrir, ahora yo estoy sufriendo lo mismo. Dice, el 1 y 3 son alternos internos y esas jerigonzas que nos ponían. ajá, El 1 y el 3 serían prácticamente los verticales. sí, precisamente estos son los ángulos que vamos a ir señalando como congruentes por ser verticales. Entonces aquí estos son congruentes. Y aquí igual, son congruentes. Oh, también se da, Entonces aunque esto, por la figura lo miremos acostado, entonces no es vertical. es que mire, pues, por eso de que ahí viene la situación del teorema de los ángulos verticales. ¿Qué nos dice Exacto. el teorema? Si dos rectas se intersecan, los ángulos verticales son congruentes. O sea, en este caso, cuando hablamos de ángulos verticales, son los que se encuentran, Uno encima del otro, se por decirlo así. encuentran uno encima del otro o que estén enfrente, ¿verdad? Son prácticamente los que están. Hay otro término que se utiliza que son ángulos, ay, se me fue el nombre, yo lo mencioné el día de ayer, opuestos por el vértice. Así está le Opuestos conozco. por el vértice, ¿verdad? Exacto. Los Bueno, verticales serían esos, prácticamente, los opuestos por el vértice. o los opuestos por el vértice. Así es. Bueno, entonces miremos. A partir de esto, del teorema, vamos a hacer la comprobación del teorema utilizando los pasos como lo hemos venido haciendo. Vamos a copiar el teorema en la siguiente hoja para tenerlo y así comenzar a hacer la demostración de este teorema. Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestro paso 1? Que en el caso, ¿se recuerdan del paso 1? Que si no está de la forma así, entonces nos lo tenemos que volver de la forma así entonces. ¿Será que está de la forma sí entonces? No, todavía le falta el entonces. Bueno, entonces ponemos poder, si dos rectas se intersecan, aunque quiero señalar que el son implica el Es, entonces. sí, entonces. Los ángulos verticales, entonces son congruentes. Bueno, entonces ahora vámonos con el paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Dibujemos el esquema. Y precisamente podemos utilizar el que teníamos hace un momentito. Podemos colocar aquí que sigue la recta. Habíamos dicho que este era 1, que este era 3, que este era 2 y que este era 4. Entonces ahí estaría el esquema. Ahora el paso 3. ¿Qué sería el paso 3? A ver si se recuerda. Pues, las Escribir premisas, las afirmaciones ya. Lo que está dado. Lo que está dado. Exacto, lo que da. Va, entonces, ¿qué podríamos señalar acá? Que el ángulo 1, ¿qué sería? Es congruente al ángulo 3. Es congruente al ángulo 3. ¿Qué más? El ángulo El 2. ángulo 4 es congruente al ángulo 4. Ajá. Bueno, entonces ahora venimos a señalar la situación del paso 4. Ah, no, no, no. Es que como aquí tenemos que utilizar la situación, permítame, vamos a ver cómo vamos a demostrar esta parte. Del sí entonces es si dos rectas se intersecan, si dos rectas se intersecan, los ángulos verticales, entonces son congruentes, ¿verdad? Entonces aquí lo que tendríamos que señalar es que el ángulo 1 y el ángulo 3
son ángulos verticales. Así los tendríamos que señalar por la parte que estamos tomando aquí. Son ángulos verticales. También que el ángulo 2 y 4 son ángulos verticales. Y decía esto porque el paso 4 nos dice que son congruentes. Entonces nosotros tenemos que probar que esos son congruentes. Pruébese que el ángulo 1 es congruente al ángulo 3 y que el ángulo 2 es congruente al ángulo 4. Ahí ya tenemos lo que podemos ir observando en esta situación. Bueno, Aquí iríamos directamente al grano, a decir lo que queremos probar, porque si eso es lo que dice el paso número 4, porque tengo mala memoria, de ayer para hoy se me olvidó, memoria de mediodía. ¿de cuál, Carlos? Perdone que no le había comprendido Digamos, muy bien. después del paso número 3, que es partir de la... Ah, sí, tienes razón. Ahí estamos, lo que tenemos que probar es algo que está en el enunciado que me dieron. Sí, claro, claro, discúlpenme. Ah, va, está bien, no Ya, tenga pena. ya, Bueno, ya lo entonces, ubiqué, mire, ajá, sí, ya lo ubiqué, ya lo ubiqué. ah, perfecto. Bueno, entonces, miremos en el paso 5, ¿qué Solo podemos hacer? podría regresar Sí, al examen. Permítame un momentito. no tenga pena. Gracias. Ahí estamos. Usted me avisa cuando ya. Ya, gracias. Ah, Es instantáneo. bueno, entonces, ¿qué podemos utilizar aquí en el paso 5, en la planeación con lo que tenemos acá? Ah, bueno, podemos utilizar las definiciones del par lineal, sería lo primero. ¿Qué otra cosa? También la definición Congruencia. de, ¿De congruencia? habíamos señalado en este caso que de los ángulos suplementarios, que nosotros en los ángulos suplementarios, ¿se recuerdan que habíamos mencionado en este caso que eran bueno, sí mencionamos par lineal en este caso, ¿verdad? Par lineal, ¿qué otra cosa podríamos señalar aquí? Los suplementarios, la definición de, ¿qué otra definición podríamos tomar acá? El teorema, el teorema, precisamente, el teorema De ángulos verticales. de suplementos congruentes. Precisamente. ¿Cómo se llama? El de ángulos verticales, no, porque ese es el que estamos probando. No estamos demostrando, tratando de probarlo. Exacto. Va, ahora miremos entonces. Y comenzamos entonces con el paso 6, ya hacer la demostración. Aquí tenemos las afirmaciones y las razones. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos en lo primero? Que el ángulo 1 y el ángulo 3 son ángulos verticales. Esto es dado. También que el ángulo 1 y el ángulo 4 son ángulos verticales. También está dado. Pero sería 2. Vamos a ver, 2 y 4, perdón. 2 y 4. Sí, tiene razón. Que sería lo que está dado. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos señalar? Que el ángulo 1 y el ángulo 2, ¿qué sería en este caso? El ángulo 1 y el ángulo 2 Suplementarios. son ángulos suplementarios. Entonces, ¿esto por qué lo podemos señalar? Por el teorema. Por el teorema, O por la definición de par lineal, ¿no? por la definición de ángulos De pa- suplementarios. La definición de par lineal me serviría solo para decir que tienen 180 grados. O también podríamos utilizar la definición de par lineal. Sí, podemos utilizar esas dos también.
Bueno, otra cosa más. Si el ángulo 1 y el 2 son, ¿cómo se llama? Suplementarios, esto significa que, ¿qué otros ángulos serían suplementarios? El 3 y el 4 son suplementarios. Bueno, podemos señalar, tanto en el caso de lo que había señalado usted de definición de suplementarios, también podríamos utilizar el postulado, ya postulado o definición de los suplementarios, para dejarlo ya utilizando otro término, sería la definición de par lineal o la definición del postulado, la definición de par lineal, aquí también. Bueno, ¿qué otra cosa más podríamos ir pensando? Si esto y esto son suplementarios, ¿qué podríamos ir pensando? Tal vez que Y la suma de ellos podría ser 90, perdón, el suplementario de 880, perdón. Que la medida El del ángulo ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 180. 180. ¿Y esto por qué sería? Por la definición De, de de, suplementario, ¿no? No. de suplementarios, de ángulos suplementarios. Entonces, esto también nos llevaría, esta sería la medida 1 y 3, sería en este caso, ¿verdad? 1 y 3 son 180. ¿Qué otra cosa más? La El 2 y medida, el 4. el 2 y el 4 dan 180. Lástima que no podemos ir buscando algo aquí, porque si hubiéramos tenido algunos datos que se repitieran ahí, ya llegaríamos directamente a esa situación. ¿Qué más podemos utilizar? Pero, licenciado, si miramos el esquema, el 1 y el 3 más el 3 nos da 180 grados. El 1, Pues sí, pero mirando el esquema que teníamos hecho. ahorita vamos a ver. El 1 y El 1 2 y el sería. 3, el 1 y el 2, porque el 1 y el 3 me lo El puede 1 y hacer. el 2, sí, es que como no lo estoy viendo, tiene razón. Solo déjeme tomar para borrar. Vamos a ver dónde están las herramientas. Ahí está. Vamos a borrarlo, tiene razón. Aquí sería el 2 y aquí sería el 3. Ahí estamos. El 2 y el 3. Bueno, Fíjate que entonces, si pudiéramos hacer como los dos miden 180, 180 grados, si hubiéramos podido unir la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 3 más el ángulo 4. No sé si nos sirve de algo. bueno, en este caso, ¿qué podemos justificar para esta situación? Uy, no nos da nada, ¿no? Bien, bien, hay un principio. El principio de sustitución. Bien, se puede. Pero no podemos cancelar nada para Sí, eso, demostrar. eso es lo que estaba buscando yo, que canceláramos algo. Entonces, pero al no ver, no ver que cancelábamos nada, dije, me gasté el viaje por gusto. Exacto. Entonces, aquí aunque estamos llegando a algunas ideas básicas, miremos si nos sirven de algo, porque si no nos sirven de algo, busquemos otra manera de De buscar, enfrentar el problema. de enfrentar el problema, exactamente. ¿Qué otra cosa podríamos señalar? Tal vez lo que usted había puesto al principio, que el ángulo 1, la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 4 o 3, no sé, por viendo el esquema. Vamos a ver. La medida del ángulo 1, Fuera igual a la medida del ángulo 3 o 4, no sé cuál de los dos podría ser. pero ¿qué me ayuda a justificar esto? Porque aquí hay Tal que vez, saber, tal vez después llegar al principio de sustitución. pues, pero esa es la situación que si no tengo con qué justificarlo, ahí es donde yo tengo un problema más grande, ¿verdad? Yo me puse a hacer la tarea, una tarea rezagada que le estoy faltando el respeto mandándose la rezagada todavía.
hijo, la verdad le hice como un pergamino de posibles conclusiones y no resulté resolviendo nada. Y como lo tenía con lapicero, no, así se fue. No, no, no tenga pena, no tenga pena. Mire, pues, en este caso, nos dimos cuenta que aunque el razonamiento no iba mal, no nos está ayudando a justificar nada. Entonces, esto lo podemos borrar porque no nos está ayudando a justificar. Recuérdense que la idea aquí es de que vayamos encontrando qué nos ayuda a justificar. Si algo nos Mire, está ocupando espacio y no nos está sirviendo de nada, mejor lo quitamos. Entonces vamos a pensar en otras cosas más. si ahí usamos algo que nos ayude la definición de que, o por lo menos la definición intuida de que los ángulos verticales son opuestos por el vértice, y podríamos trabajar eso, Pero no hacer tenemos ahorita algo que nada nos de eso. señale. Ahorita no tenemos nada que nos señale eso. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ir pensando en situaciones que nos pueda favorecer. Por ejemplo, en este caso estoy diciendo que el ángulo 1 y el ángulo 3 son ángulos verticales, que el ángulo 2 y el ángulo 4 son ángulos verticales, pero también estoy señalando que el ángulo 1 y 2 son suplementarios y el 3 y 4 son suplementarios. Entonces, busquemos otra situación que nos pueda señalar acá. Y algo que nos puede señalar, aunque pareciera ser algo redundante, podríamos ir buscando algo que nos vaya ayudando aquí. Por ejemplo, en el caso del ángulo 1, eh, aunque pareciera ser redundante, vuelvo a señalar, el ángulo 1 y el ángulo 2 forman un par lineal. O sea, en este caso, cambiando la situación de esto, porque aquí estaríamos utilizando la definición de suplementarios, perdón, aquí puse lineal, de suplementarios. Entonces aquí estoy utilizando la definición de par lineal. Ahora sí, ahora en el caso de aquí, de que el ángulo 3 y 4, ya que estamos diciendo aquí que son suplementarios, forman un par lineal, que esa es la definición de par lineal. Entonces, si estos forman un par lineal y al momento también estoy señalando que son suplementarios, pues por ende nosotros estamos tomando que estas situaciones son ya, eh, ¿cómo se llama esto? Que son prácticamente iguales, solamente que en este caso lo estamos definiendo por suplementario y por par lineal. Entonces, ya viendo esta o sea, es 1 y 2. Vamos a ver, 1 y 2. Sí, 1 y 2 y 3 y 4. Sí forman par de lineales, ¿verdad? 1 y 2, 3 y 4, ahí estamos. Entonces, mirando esta situación ya con lo que tenemos descrito anteriormente, que son verticales, que son suplementarios y que son par lineal, entonces yo ya podría justificar acá que el ángulo 1 es congruente al ángulo 3. ¿Y qué me ayudaría en este caso a señalar esto? El teorema que trabajamos de suplementos de congruencia, que eso lo trabajamos creo que ayer. Y de la misma manera, podría señalar que el ángulo 2 es congruente al ángulo 4 por el teorema de suplementos de congruencia, que eso lo trabajamos ayer, si no estoy equivocado. Entonces, con eso yo ya puedo justificar esta situación. Entonces, vuelvo a repetir, aquí lo importante de todo es que nosotros vayamos justificando y saber de dónde utilizar. Por ejemplo, habíamos utilizado un razonamiento que iba bien, pero al momento de señalar que no llegábamos a nada, entonces no teníamos algo para justificar, para señalar que son congruentes.
En cambio, aquí utilizando verticales suplementarios y que forman par lineal, ahí ya estamos utilizando el teorema de suplemento de congruencia. Entonces, ahí ya podríamos asegurar esta situación. Sin embargo, bueno, ahorita tenemos este otro. ¿Y Si una, ¿sí? cómo quedó la demostración? Era precisamente eso. El ángulo Al 2 momento de es utilizar verticales suplementarios y par lineal, podemos utilizar el suplemento de congruencia, Ujú. el teorema de suplemento de congruencia que demostramos. Vamos a ver si, solo para enseñarle dónde está este suplemento que le habíamos mencionado. Teorema de... Ahí está, teorema de suplemento de congruencia. Dos ángulos que son suplementarios del mismo ángulo son congruentes. Ya, ¿Ya? sí, Entonces, gracias. ahí es donde nosotros estamos utilizando el teorema de suplemento de congruencia. Muy bien, llegamos a este otro. Este es otro teorema. Este es el teorema de- del par lineal. Entonces, si un ángulo de un par lineal es un ángulo recto, entonces el otro también es un ángulo recto. Vamos a dejarlo para que ustedes lo vayan analizando.
¿Cómo van? ¿Alguien ya lo logró? No, Aún no. ¿Necesitan un poco más de tiempo? Yo con respeto esperaría su solución Muy bien. para ver. ¿Y cómo van los demás? Entonces, esperemos a ellos. yo Va, sí estancado, no, no. estancado. ¿Quién? Eduardo, no. Sí, ¿Y los demás? Vamos a ver, Manuel, ¿cómo va? yo soy Manuel, Manuel Perdón. Eduardo. Es que hay otro Manuel. Hay está Manuel Salvador también. Oh, ya, ya. Vamos a ver. Andrea, ¿cómo va? Yo comencé con la afirmación de el ángulo 1 es recto, que está dado. Ujú, Luego, la medida del ángulo 1 más medida del ángulo 2, así los llamé, da ujú, igual a 180 grados, por definición de ángulos suplementarios. ujú. Y a partir de ahí puse que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Solo esas tres hice. Muy bien. José, ¿cómo va? Yo me quedé trabado, Lick, No, no, no da no hay. pena. Está bien. Es que yo más que todo porque estoy viendo cómo vamos. Fíjense que hay dos personas que me hacen falta el día de hoy. Una es Ana y creo que el otro es Sergio. ¿Alguien sabe? Ana entró un ratito, no sé qué pasó con ella. Ana sí estaba ahora. Sergio me escribió que por situaciones de trabajo aún no ha salido, entonces que no puede conectarse, me comentó a mí. Ah, muy bien. Pero Ana estaba al inicio, ahorita no está. Y sí, hasta hace un momento que se retiró, estaba, inclusive ahorita que dejó de presentar a usted, estaba ella, Ay, según ay, yo. ay. ¿Cómo va Luis? Luis Medrano. Eh, pues igual que Andrea, pues hice lo de lo ay, de llegar que nombrar los ángulos, el ángulo 1 y ángulo 2 es recto, el ángulo 1 es recto y luego por ángulos suplementarios, ángulo 1 y más ángulo 2 tenía que dar, la medida, perdón, de ángulo 1 y ángulo 2 tenía que dar 180 Ujú, ujú. y luego como ángulo 1 es recto, había puesto que su medida es 90, pero, o sea, yo sé que restando 90 de ambos lados, tendría que quedarme 90 el ángulo 2, entonces ahí es donde yo había llegado. Muy bien. Yo comparto esa parte de operacional, podríamos decir, porque yo había empezado. El problema que tengo es trasladarme al lado del razonamiento. Y entonces había llegado a que yo no lo puse con uno, sino que con uno o dos, sino que puse el ángulo A, es recto y es ángulo par, ¿verdad? Entonces, y después de eso le puse que el ángulo, la medida del ángulo A más de la medida del ángulo B me daba 180 grados, ya lo puse como y eso por los ángulos suplementarios. Después puse que el ángulo A medía 90 grados y de ahí me brinqué a la aritmética de tener que la medida del ángulo B iba a ser los 180 que me daba la suma de los suplementarios menos la medida del ángulo A. Y entonces Va, me quedó que era 90. Después puse que el ángulo A era congruente con el ángulo B. va. Les voy a pedir un favor, porque a mí me sirve esta situación, que ustedes vayan demostrando, porque a mí me sirve para ver cómo va su razonamiento. Por favor, podrían mandar fotografías de lo que hicieron para ver cómo fueron analizando, por favor, aquí en el Telegram, para que así lo vayamos viendo. Yo tengo muchos problemas con este aparatito. Con el Telegram. Entonces, de hecho, ayer había avanzado un poco y hoy me mandó más abajo de la última vez que está. Me mandó mucho más abajo que antier, dijo él.
Entonces, me da esa dificultad. Vamos a ver qué puedo hacer. Va, está bien. A ver, los demás podrían mandar su fotografía al Telegram para que así podamos compartirla. Quiero ver cómo han razonado, porque me interesa mucho esta situación de la argumentación lógica que ustedes puedan tener. Luis, Ana, Carlos. Ahorita Ah, voy, yo estoy... esto, va, está bien, no se preocupe, Carlos. Pero los demás que han tenido ya más dominio. Andrea, está llamando la foto de Andrea. Ajá. Bueno, el ángulo 1 es recto, ahí va bien. Entonces la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es 180. Esto por definición de complementarios. Entonces, el ángulo 1 y el ángulo 2, por el teorema de suplementos de congruencia, ¿cómo se llama? Son congruentes. Entonces, también lo utilizó por el principio de simetría. Ujú. Ahora también utilizó una parte algebraica de que al momento de la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 menos 90 grados, le queda el ángulo 1. Entonces, tal vez aquí aquí hay un error. Mire, Andrea, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 le tendrían que dar 180, realmente. Que era lo que usted tenía inicialmente, ¿verdad? Usted lo que quería era señalar que al ser recto, al restarlo, iba a quedar el ángulo 1 y por lo tanto iba a quedar 90 grados. No sé si esa era la idea. Sí, sí, yo creo que era igual a la medida del ángulo 2, porque como ya había dicho que el ángulo 1 es recto, pero ahí fue donde me quedé pensando. Muy bien, muy bien. Perfecto. Va. Vamos a ver, ¿alguien más? Luis, y los demás no sé si están viendo mi pantalla de que compartí ahorita lo de Andrea. Y sí, yo como le digo, solo puse de afirmaciones, razones, me intenté hacer el esquema del dibujito, pero de ahí no, no supe qué plantear, la verdad. Va, está bien, no hay problema. Luis, usted, quiero ver lo que hizo Luis. Ahorita lo comparto. Vale. Aquí creo, Andrea, yo creo que ya solamente al llegar al que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2 ya demostró eso, Andrea. Porque la idea Ok. era, vamos a ver, aquí comenzó Luis, el ángulo 1 es recto, está dado, el ángulo 1 y 2 son par lineal, está dado. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es 180, esto es por la definición de suplementarios. La medida de ángulo 1 es 90 grados. eh, la, eh, entonces hizo la sustitución exactamente, porque como está diciendo que es recto, tal vez algo que hubiera podido justificar aquí, mire Luis, después de acá, lo que usted tiene dado, podría decir, si el ángulo 1 es recto, entonces la medida del ángulo 1 es de 90 grados. Ahí hubiera podido señalar esto de aquí en esta parte. Bueno, pero lo señalo aquí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces hizo la sustitución y al momento de restar en ambos lados, resta de iguales, queda que el ángulo 2 es 90 grados. Entonces, por lo tanto, el ángulo 2 es recto. Ahora, en este caso también podríamos señalar si el ángulo 1 más el ángulo 2, aquí mire Luis, si el ángulo 1 y el ángulo 2 dan 180, hacer una sustitución con esto, mire, para ir buscando la situación de ir comprobando, pero no está mal la idea que utilizó, está muy bien, igual Andrea. Inclusive, vamos a ver, Carlos Vivas señaló que si A y B son par lineal,
eso es dado. Y en el caso de el ángulo A es recto. Si el ángulo es recto, Ajá, entonces la suma de la medida del ángulo, hay que colocar ahí ángulo, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B daría 180 por la definición de ángulos suplementarios. Entonces, el ángulo A es de 90 grados y eso lo podemos señalar por la definición de ángulo recto. Entonces, si hacer la sustitución aquí, mire, hacer la sustitución acá, porque ya tiene la medida del ángulo A, lo puedes sustituir aquí. Entonces, 90 más la medida del ángulo B es igual a 180. Y por resta de iguales, ya quedaría estos 90, que aquí creo que fue la idea que fue buscando en este caso, pero para ir justificando, creo que podría hacer la sustitución en esta parte. Ahora, la medida de A, si es de 90 grados, y la medida de B es de 90 grados, esto significa que estos son congruentes. Vamos a verlo entonces, vamos a resolver. Bueno, entonces, utilicemos ahí la citación. Vamos a ver acá. Vamos a ir colocando. Podemos ir señalando aquí el ángulo 1. Licenciado, disculpe, ¿Sí? aunque parezca Ah, tedioso, el paso número 1 está sí, cumplido. aquí está. El El paso paso 2 2 sería el sería esquema que usted está haciendo ahorita. Y exactamente. que yo cuando mandé la foto no lo mandé, no lo capté. Aquí sería el ángulo 1 y el ángulo 2. El paso 3 sería los que están en sí. Entonces aquí tendríamos que decir que el ángulo 1, la medida del ángulo 1 es de 90 grados. Eso podríamos ir señalando en este caso. Y en el caso de el ángulo 1 y el ángulo 2 son par lineal, que eso también Ah, que podemos ir señalando, ¿verdad? Bueno, entonces vendríamos con el paso 4, que si ustedes se recuerdan, el paso 4 es el pruébese. Pruébese. Y aquí que tenemos que probar que si estos dos son par lineal, entonces en el caso del ángulo, y uno de los dos es recto, entonces el ángulo 1 es congruente al ángulo 2, que eso es lo que tendríamos que ir señalando acá. Ahora en el paso número 5, que es el plan, ¿qué podríamos ir utilizando aquí? La definición de par lineal. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? La definición de ángulo recto. ¿Qué más? El principio de sustitución. ¿Qué otra cosa más consideran que se puede utilizar aquí? La resta de iguales. de iguales. Exactamente. La resta de iguales. Entonces aquí ya comenzamos con el paso número 6, que precisamente podemos ir colocando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestras afirmaciones y nuestras razones. Entonces podemos ir señalando acá que el ángulo 1, que la medida que el ángulo 1 es recto. Esto es dado. ¿Qué otra cosa más? Que el ángulo 1 y el ángulo 2 son par Par lineal. lineal. Esto es dado. Entonces, justificando la afirmación que tenemos, la medida del ángulo 1 es igual a 90 grados. ¿Y esto por qué? Por la definición de ángulo recto. ¿Qué otra cosa más? Bueno, podemos ir utilizando que
si en este caso estamos diciendo que el ángulo 1 y el ángulo 2 son un par lineal, entonces la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 nos tiene que dar 180 grados. ¿Y esto por qué lo podríamos justificar? Por la definición de suplementarios. Vamos a ver, ¿qué más podríamos utilizar aquí? Tomando en consideración que el ángulo 1, perdón, solo que aquí se me vino algo más. Tomando la idea de que el ángulo 1 y el ángulo 2 suman 190, entonces podemos hacer una sustitución. ¿Y cuál sería la sustitución que podríamos marcar acá? Es que ya que el ángulo 1 es 90 grados, podemos poner aquí 90 grados más el ángulo 2. Y acá podemos decir que 180 es 90 grados más 90 grados. ¿Y esto por qué sería? Por la propiedad de sustitución. Entonces, con resta de iguales, la medida del ángulo 2 es de 90 grados. Y esto es por resta de iguales. Bueno, si estamos diciendo que la medida del ángulo 2 es de 90 grados, esto significa que el ángulo 2 es recto. ¿Y esto por qué lo podemos poner? Por la definición de ángulo recto. Por lo tanto, en el caso de acá, el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. ¿Y qué podríamos justificarlo acá? ¿Por qué podríamos justificarlo acá? Porque si este es 90 y este es 90, entonces estos dos son iguales. Las medidas, bueno, podríamos tomar esta parte aquí para afirmar. Solo voy a subir esto un poquito para señalarlo. Así utilizar otra vez sustitución para poder justificar esta parte. Solo vamos a bajar esto. No quiere agarrar. Está muy bajo este. Bueno, entonces vamos a borrar el último para señalar el principio de sustitución. Entonces, si el ángulo 1, la medida del ángulo 1 es 90 y la medida del ángulo 2 es 90, entonces la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2, que esto sería por el principio de sustitución. Por lo tanto, el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. ¿Y por qué sería esta definición? Por la definición de congruencia. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros con esto? Sí, sí, es que, como digo, a mí lo que me cuesta es ya empezar a hacerlo. Pero ahorita que lo estamos viendo, ¿ya lo captó? Sí, o sea, lo que pasa como es, o sea, son diferentes postulados, teoremas y definiciones para cada cosa que se plantea, pues es ahí donde yo me pierdo, sinceramente, No, esa parte me cuesta mucho. sí, es que mira, aquí tenemos que, parece de que, aunque, miren, tal vez hagan unas sus fichas, aunque como va a ser parcial virtual, ustedes pueden tener acceso a todo, pero sería bueno que ustedes fueran enlazando unas fichitas para ir sabiendo qué pueden utilizar para ir buscando. Por ejemplo, pueden poner teoremas que ya fueron previamente demostrados, Demostrados. o en el caso de postulados, hacer una ficha de postulados, una ficha de definiciones, De axiomas. en el caso aquí una ficha de teoremas ya comprobados. Entonces, esas cosas les pueden ayudar para ir buscando todo esto. ¿Estamos? Sí, Sí, tal muchas vez gracias. una parte operacional, ¿verdad? Uno siempre quiere justificar eso, pero aquí, cuando yo voy a la resta de iguales, lo interesante es ese 180 grados, partirlo en 90 más 90, para que este 90 en resta de iguales me deje directamente la medida del ángulo 2 igual a 90 grados. Exactamente. Entonces, yo digo que es pura
pura falta de práctica, ¿verdad? Pero no la logramos en este Pero sí se tiempo acercaron, tan se acercaron bastante. Sí, sí, Lo que le hizo falta a usted, porque usted iba muy bien, Carlos, solamente es los razonamientos, como usted había dicho, que ahí era donde tenía problemas. Pero sí se ujú. acercó bastante. Ok, gracias. Muy Estamos. bien. Bueno, Sí, aquí, por lo menos sacó 61. Entonces, lo demás es pura vanidad. bueno, miremos acá. Aquí les voy a pedir que solo utilicen uno. Aquí también solo utilicen uno. Aquí dice con la información del 9 al 11, encuentres de las medidas de los ángulos. Aquí solamente hacer uno, también no hay problema con esto. Solo, porque esto ya es algo, a mí lo que me interesa es la demostración. Esto ya es algo algebraico que lo pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Entonces hagan uno aquí, uno aquí, uno acá. Y ahora aquí sí, ya que hay demostraciones, aquí sí. Probar el número 13, el 15, el 17 y el 19. No, nótense que acá en el caso del 19 nos están dando prácticamente un teorema. Entonces hay que utilizar los 6 pasos para demostrar. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Le tomaron fotografía? Y eso se los había pasado hace un rato, ¿verdad? Son los mismos. No, estos son otros. Ah, entonces déjenos. Otra Bueno, vez, digo, son tantas tareas que yo me confundo. No sé si ya le entregué esas o ya se no las he entregado. denles no tenga Ya. pena. Si quieren, tomen captura y envíenlo de una vez al grupo para que así todos lo tengan. Los que sean duchos en eso se los agradecemos. Me avisan cuando ya. Esto ya. Muy bien. Pero no quiero ser enfático a lo siguiente, que noten que ahora estoy diciendo más selectivo para que no sea tan cargoso lo anterior, tan cargado, perdón. Sí, 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 sí. Lo que es, Ya tengo, como decía el licenciado Luis Rojas, vos no estudias ni te desvelás porque no tenés ojeras, yo ya tengo ojeras. a usted le dio clases rojas. Sí, me dio didáctica de la matemática cuando yo suspendí mis clases por 20 años. Ah, ya. Entonces después me reinserté otra vez y en el 2014 saqué el profesorado. Y pues, bueno. Entonces estoy con un déficit así bastante grande porque había olvidado muchas cosas entonces. Pero Pero siempre ahí trabajó de vamos. docente. Fíjate que no me dediqué al comercio y en el 2009 por hacer un itinerato, Interinato. interinato, esa, me dieron, me salió hice dos prepos y después me salió la plaza porque aquí en el Departamento del Progreso estaban escasos los maestros de física y matemática. Ah, excelente. Entonces, con los cursos que había aprobado, cuando yo me retiré, llevaba 27 cursos aprobados. Y entonces cuando regresé tenía 19 por el alcance de Pensus y todo. Ah, Entonces muy bien. me logré, y habían clases de un año y todo. Entonces me salió la plaza con los cursos aprobados, me salió 0,11 de una vez. Ah, qué Y entonces, excelente. estoy trabajando como maestro de matemática y ciencias en un instituto en Sansar. Mire que yo estuve 13 años y hasta que me cansé. 13 años con contrato. Ah, la verdad, no, yo solo hice los 12, ya me llamaba maestro cigüeña yo, porque solo llegaba a hacer el pre y post y en el tercero, en el Solo a tercero me, cubrir. en el tercero me mandaron a traer de una vez con Usted el del nombramiento. progreso. No, yo nací en la capital, pero Ya. mi esposa es de aquí de Sanarate, entonces me Ah, bueno. adopté. Bueno, ya es adoptado ya. Ajá.
Ahí Bueno, está. en el caso de, ahorita que vamos a entrar a la prueba de teoremas con ángulos exteriores y, y- e interiores prácticamente, pues hay algunas cosas que necesitamos tener en cuenta. Por ejemplo, la definición eh, de mayor que. En el caso de acá, si A es mayor que B, significa que en el caso de acá, A es igual a B más C y C es un número positivo. Mayor que cero. ¿Mm? Mayor que cero. Es un número positivo. Sí. Ajá. Sí, sí es Ah, un sí. número mayor. Ah, sí, sí, sí. Exactamente. Otra propiedad está la propiedad transitiva. ¿Y qué nos dice la propiedad transitiva? Es la definición de propiedad transitiva. Que si A, no, perdón, es la propiedad transitiva. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces Entonces, esto significa que A es es mayor. mayor que C. Ahora viene la propiedad aditiva. Sin la C, adictiva, no, aditiva. Aditiva. Si A es mayor que B, entonces al momento de sumar cualquier valor en ambos lados, sigue siendo la misma propiedad. No hay ningún problema en el caso de acá. Ahora, en el caso de la propiedad de multiplicación, aquí sí hay algún cambio. Propiedad de multiplicación. Entonces aquí decimos, si A es mayor que B y C es mayor que 0, entonces A por C es mayor que B por C. O sea, aquí no hay ningún cambio. Pero en el caso de que si yo tengo que si A es mayor que B, pero C es menor que 0, entonces aquí tendríamos que AC es menor que BC. ¿Se recuerdan que en palabras de álgebra, que si multiplicamos en ambos lados un número negativo, lo que va a pasar es que se va a invertir este símbolo, ¿verdad? Y aquí hay una propiedad más, que es la propiedad de tricotomía. Propiedad de tricotomía. Esa es la que si un número puede ser igual a otro, menor que el otro o mayor que el otro. Exacto. En el caso aquí, si para los números reales, y en el caso aquí, si tenemos los números reales, A y B, en el caso de aquí, una y solo una De estas eh, posibilidades. de las siguientes relaciones es verdadera. O sea, nunca la había oído, fíjese. Solo sabía, pero no la había leído así. Ah, ¿de verdad? No, sí, así es la verdad. No, tal vez me lo enseñaron ahí con Luis Rojas, pero se me olvidó. O en el Exacto. caso de aquí, que A es menor que B. Entonces, usted, Carlos, estudió con Pedro Echeverría, ¿no? Me dio clases, no estudié con él. Ah, ya. Él me dio clases cuando regresé. Ah, ya, Ah, ya, ya. me Sí, es que yo dio, recuerdo que él había estudiado con Rojas. Yo precisamente ya no lo conocí, pero él sí había estudiado con Rojas. sí, pero al licenciado Echeverría le dio muchas más clases, entonces Ah, sí, pues. a mí solo me dio didáctica especial didáctica de la matemática en el profesorado y me sopapé por todos lados, dijo Pedro. Fue un gusto ver a Pedro ahí en el Fishman. Ah, de Fishman, lo vio. Sí, fue-
Bueno, miremos, pues en este caso era lo que estaba comentando Carlos, que le estaba enseñando a sus alumnos de los ángulos exteriores y los ángulos interiores no contiguos. Entonces, en el caso de lo que podemos observarlo ya en la figura gráfica, aquí tenemos el ángulo exterior y en este caso estos ángulos que están prácticamente acá, tal vez lo voy a señalar con colores para que ustedes lo puedan ver. Lo que está en verde es el ángulo exterior. En su exterior. Y ahora lo que va a estar en azul son los interiores contiguos. En este caso tendríamos este y aquí tendríamos este. Entonces, la definición del ángulo exterior es que un triángulo es un ángulo que forma un par lineal con uno de los ángulos del triángulo. O sea, en este caso, yo sé que este es ángulo exterior porque forma un par de lineal con este que está aquí, con este que podríamos tener aquí adentro. Por eso es de que es un ángulo exterior. Ahora, en el caso de los ángulos interiores no contiguos, la definición de esta parte es que con respecto al ángulo exterior, son los dos ángulos que no son adyacentes a un ángulo exterior. Entonces, aquí podríamos ver en el caso de acá, al momento de tenerlos aquí, son los que no son adyacentes al ángulo exterior. Entonces, aquí podríamos señalar, obsérvese que cada triángulo tiene 6 ángulos exteriores, como se ilustra en la figura. Aquí tenemos el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6. Son los triángulos, los 6 ángulos exteriores que nosotros podríamos tener. Entonces, tomando en consideración esta misma situación, ay, mire, pues que está necio esto que al rato se está compartiendo. Tomando esta situación, podemos observar que en el caso de esta parte que podemos ver aquí en esta sección que tenemos acá, ¿cuál sería el ángulo los ángulos interiores no continuos de los que podemos observar acá? ¿Cuál sería un ángulo interior no continuo? Este. ¿Cuál podría ser? El 2 y el 3 también. El 2 y el 3. Acá igual el 2 y el 3, el 2 y el 3, el 2 y el 3. Este no podría ser en el caso de acá porque ya Porque es sabemos de adyacente. que es adyacente, exactamente. Bueno, entonces viendo esta situación, ¿qué hora es? Por favor, porque no quiero pasar 51. Faltan 9 minutos y ya huele el café. Va, entonces, si gustan, vamos a dejarlo aquí para que no haya ningún inconveniente porque ustedes tienen que pasar a su siguiente clase, entonces tengo que dar un lapso de tiempo y estoy tratando, siempre cuando lleguemos a las 50 y algo, avísenme para que así también yo vaya controlando la situación. Siempre les quiero pedir que por favor se anoten en la asistencia. Vuelvo a señalar, en este caso falta Ana, que estuvo un rato y después ya nos siguió. Y en el caso de Sergio, que es el otro estudiante que no estuvo el día de hoy. Entonces, continuamos mañana. Recuérdense que mañana tenemos una comprobación lectora. Entonces, siempre a leer, por favor. Y el día viernes sería nuestro tercer parcial. Y tercer y último parcial, porque ya el 30 sería nuestra evaluación final, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a terminar ahorita. Les deseo feliz noche, jóvenes, y nos miramos el día de mañana. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz Buenas noche. noches.